Pues muy buenos días a todos. Sean cordialmente bienvenidos a este seminario de Administración y Gestión Financiera. El día de hoy tenemos la sesión 13 con el tema Ejecución y comprobación de recursos del FAM en infraestructura de educación superior. Y es por esto que tenemos el honor, el gran gusto de contar con la presencia del licenciado Juan Carlos Hernández Durán, director general de la Auditoría de los Recursos Federales Transferidos de la Auditoría Superior de la Federación, y que pues la idea es que todos aquellos responsables de procesos administrativos y académicos universitarios tengan ese enlace, esa vinculación y sobre todo esa confianza de acercarnos a la Auditoría Superior de la Federación para tener ese match, como decimos, esa química, y creo que se puede lograr mucho. Y bueno, para esto, antes que nada, quiero pues presentar, y que además va a leer lo que es la ruta profesional de nuestro invitado, del licenciado Juan Carlos Hernández Durán. Pues tenemos la presencia de nuestro coordinador de esta comisión, al ingeniero Juan Manuel Arciniega Díaz, quien en adelante llevará y moderará este seminario. Pues bienvenido, Juan Manuel. Gracias, muy amable. Muy bien, bienvenidos todos ustedes. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Juan Carlos Hernández Durán. Él es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en el sector público. Actualmente se desempeña como director general de auditorías de los recursos federales transferidos en la Auditoría Superior de la Federación. Cuenta con una experiencia más de 33 años en el servicio público, lo cual le ha permitido especializarse en las áreas de control, seguimiento, vigilancia, evaluación y fiscalización de la gestión gubernamental, así como desarrollar enfoques y herramientas específicas en materia de auditoría y control. Ha participado como asesor en diversas instancias públicas, ha participado en los comités de control y auditoría de las empresas productivas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Sea bienvenido y el tiempo es de usted, licenciado Juan Carlos. Adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme a estos foros que son tan importantes, y de veras esperamos que con este tipo de pláticas, pues entre más se entienda, menos observaciones tengan, no es amenaza, pero bueno, lo que comentábamos es el tipo de auditorías que nosotros hacemos. Si me permiten compartir un poquitín la presentación, se los voy a agradecer. Adelante. Ustedes me dicen cuando se vea, por favor. Listo. Bueno. Ok, ahorita lo que vamos a tratar de hacer es explicarles un poquito. Bueno, todos ustedes ya saben que el Fondo de Aportaciones Múltiples, el famoso FAM, tiene diversos componentes. Sin embargo, ahorita lo que quiero explicarles un poquito, y es lo que quiero que me entiendan, no somos insensibles a las necesidades de las instituciones de educación superior, media superior o básica, o de todos los entes que nosotros fiscalizamos. Simple y sencillamente que lo que es una auditoría gubernamental, que son las que practican sus propios órganos internos de control, las entidades de fiscalización de los estados, las contralorías estatales, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos no es otra cosa más que auditorías de legalidad. ¿Y eso qué significa? Ya lo hemos comentado, ya lo he platicado en otros foros. Pues lo que nosotros hacemos es que cuando llevamos a cabo la revisión del ejercicio de los recursos, nosotros lo tenemos que hacer conforme a la ley. Para gastar ustedes un peso, pues debe de estar, en el caso de obra pública, pues enmarcado en la ley primero de coordinación fiscal, en la ley de obras públicas, en la ley de disciplina financiera, en la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha normatividad que tenemos que entender o conocer para ejercer un solo peso. Y si ese recurso no está ejercido conforme a la ley, lo que nosotros tenemos que hacer, pues es observarlo, es parte de nuestro quehacer. Y quisiera que así lo entendieran. Entonces, bajo ese precepto, bajo este tenor, pues, ¿qué es lo que primero, lo que enmarca todo el ejercicio de los recursos? Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, y ahorita que es muy importante, porque además el FAM
se encuentra enmarcado dentro del ramo 33, es la Ley de Coordinación Fiscal. Aquí ya está el gobierno federal obligado a darles un recurso de manera anualizada para este tema en específico. Después viene la Ley General de Contabilidad, que lo que se pretende es que todas las entidades del gobierno, estatales, municipales, los autónomos, todos, tengan una contabilidad homogeneizada. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Es muy importante que como país, como nación, sepamos cuánto valemos, cuánto vale todo lo que tenemos. Entonces, parte importante de tener una contabilidad armonizada es precisamente saber cuánto vale nuestra institución. Nada más para eso. La ley de disciplina, esta ley entró en vigor en el año 2016. Sin embargo, ha permitido, y déjenme utilizar este término, obligar a las instituciones a tener un ejercicio más rápido, más pronto, más responsable. Y obviamente, pues la ley de obras públicas, pues esto permite, ya sea la estatal o la federal, pero en este caso, como son autónomos ustedes, pues lo tienen que hacer con base en la ley federal. La ley de obras públicas, de cómo deben de ejercer los recursos, cómo se deben de asignar a través de licitación, invitación a cuando menos 3, o adjudicación directa, dependiendo de los montos que tengan. Entonces, sí es bien importante esta situación y que conozcamos las leyes, que nos demos una leidita. Lo que yo siempre he dicho es tenerla al lado y darle una consultada muy rápida de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, sobre todo para evitarme problemas. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros llegamos y nosotros determinamos un tipo de acción, pues mientras sean preventivas, pues no tenemos mayor problema. Una recomendación que son faltas de control interno, un PRAS, que es una situación administrativa que puede ser coyuntural, etcétera, que en un momento dado ustedes pueden tener los elementos de por qué se saltaron tal o cual norma. Tenemos también la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, que aquí lo que nosotros hacemos no es otra cosa más que una denuncia ante el SAT por la falta ya sea de comprobación de documentación de los proveedores, etcétera, etcétera. Y lo que son los pliegos de observaciones, que esto es lo más delicado, porque aquí lo que nosotros ya estamos determinando es un daño al patrimonio de la institución, y lo que hacemos pues es mandarla a seguimiento empieza a ver si la información que mandan se solventa, pues ya la hicimos, y si no, va dando vuelta, va creciendo, y al final de cuentas, este daño patrimonial trae un nombre y un apellido. Entonces, y esto se convierte en un crédito fiscal y pues luego se van sobre sus bienes. Entonces, sí es bien importante conocer la ley. Su desconocimiento no implica que no se haga su aplicación, como dicen los abogados. Entonces, esto es el tema de que el marco normativo que nosotros tenemos. Bueno, segundo, este fondo como tal es un tanto subgéneris, porque trae un tema que es de asistencia social y un tema que es de infraestructura para educación básica, media superior y superior, lo que yo le comentaba que trae 4 componentes. Entonces, en este caso, la mayor parte, muchos estados le dan prioridad, déjenme utilizar esa palabra, al tema de infraestructura. En estricto sentido se llega al 46% ya cuando tenemos la suma de todos los componentes y de todos los estados, se llega al 46 y al 54. Sin embargo, hay estados que le dan preferencia a la parte de infraestructura y bueno, cada quien sabrá cómo arma el tema esto y sobre todo, cómo lo asignan. Otra parte importante que también quiero comentarles, y ustedes lo saben, este fondo como tal quedó comprometido a partir del año 2015. El 25% de la masa total que tenemos aquí, este 25% se utiliza para pagar una colocación de recursos que se está haciendo y que no se ha completado a la fecha por 50,000 millones de pesos. Entonces, toman el 25 de todo esto para poder garantizar el pago que se está dando. Es más, ahorita parte de lo que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación con los diputados es de que ya todo el recurso que se tiene, porque este programa tendría que haber finiquitado en 2018, obviamente con los recursos comprometidos a 25 años del 25%. Entonces, actualmente se traen como 6,000 millones de pesos disponibles, que lo que está pidiendo la Auditoría Superior de la Federación es que se obligue a los estados a ejercer los recursos. Entonces, aquí sí sería conveniente, pues, que dependiendo de la relación
que tengan la universidad con el Estado, pues que les den una pizcachita de esos recursos, de esos 6,000 millones para los proyectos de infraestructura que pudieran tener las universidades. Y bueno, ya el resto, el 11%, se va tanto para educación media superior y el 18% para educación básica. Este recurso ahorita lo están utilizando muchos estados para rehabilitar las escuelas primarias o los centros de trabajo que derivado de la pandemia quedaron pues, sin vigilancia y que fueron vandalizados. Entonces se están utilizando recursos de esos para llevar a cabo esa rehabilitación y que los alumnos, los jovencitos, los niños puedan tener clases. Entonces, realmente lo que nosotros traemos para educación media superior y superior son 2,983 millones de pesos, que resultan, yo creo que pues no muy satisfactorios para todas las necesidades que tienen los estados, pero bueno, hay recursos. Y ahorita vamos a ver otra gráfica donde se puede constatar que normalmente han sido crecientes. Bueno, ustedes saben perfectamente que este ramo como tal, el ramo 33, y en el caso especial de infraestructura para educativa, pues quien la maneja anteriormente o quien era el normativo en esta materia era el INIFED. Sin embargo, quien actualmente rige los destinos de este recurso con las autoridades educativas locales y con las universidades es la propia Secretaría de Educación Pública. Entonces, aquí traemos básicamente el FAM, como lo estamos poniendo, que está en el ramo 33 para estados y municipios, y su rector en este caso es la Secretaría de Educación. Ellos son quien determina qué y todo eso, y lo que nosotros hacemos es llegar que el recurso se haya ejercido conforme a los montos que se establecieron en su momento. Aquí lo que podemos ver, esto es en términos generales, aquí hay un dato que ya a los que pudieron oír la videoconferencia o estuvieron presentes en San Luis Potosí, los recursos son pocos. Y si no tenemos nosotros unos esquemas de planeación para poder comprometer los recursos antes del 31 de diciembre, pues los vamos a tener que regresar. Y en este caso, lo que estoy mostrando aquí con la flechita, si se alcanza a ver, traemos 58.6 millones de pesos que fueron reintegrados a la tesorería de la Federación por falta de compromisos. Por eso es bien importante, y yo aquí sugeriría a todos ustedes, pues que sí se tenga un inventario de proyectos, que puedan ser financiados estos proyectos con el mismo FAM de años anteriores y todo eso, y vayan teniéndolo en sus momentos para que cuando llegue el recurso puedan ejercerlo de manera muy rápida, muy ágil, y sobre todo, que es bien importante comprometerlo, porque si el recurso no está comprometido el 31 de diciembre, pues cuando nosotros llegamos, pues realmente aplicamos pues lo tienes que reintegrar, y si no lo reintegras, pues te ponemos un pliego de observaciones. Entonces, ayúdenos con eso para tener esta situación. Ahora, el monto, como lo pueden ver, pues el recurso que aprobado fue de 27,000 millones en términos generales, el ministrado fue exactamente el mismo. Sin embargo, el recurso ejercido fue de 27,542,000.8. Entonces, hay un reintegro a la tesorería de la Federación. El siguiente, y aquí quiero que vean esta estructura. Sobre los recursos que tiene el FAM para infraestructura educativa, el 19% sobre la masa total corresponde, en este caso, a educación media, superior y superior. Entonces, los recursos siempre han sido, no muchísimos, pero sí han sido sostenibles para llevar a cabo obras que pudiera beneficiar a la comunidad estudiantil de las universidades y, sobre todo, preparar a nuestros jóvenes para los retos que vienen adelante, ¿no? Aquí lo que les comentaba son los recursos que se han dado en esta materia, como podemos ver de 2014 a al 2020, sí han tenido un crecimiento. O sea, esto es en términos nominales. Si lo vemos en términos reales o su comparativo, pues si bien el recurso no ha crecido de manera exponencial, sí tiene un crecimiento, una tasa real de crecimiento, como lo podemos ver, del 6.8%. Si hay un crecimiento real, si hay recursos asegurados para las universidades y sobre todo
Déjenme decirles que cuando yo era estudiante, yo recuerdo que la Universidad Autónoma Metropolitana, de la cual yo salí de Azcapotzalco, pues tenía ciertos números de campus. Sin embargo, la escuela fue creciendo y nosotros sabíamos que había proyectos a 10, 12 años para el ejercicio de estos recursos. Entonces, era muy bonito que cuando yo llegaba a la escuela, sobre todo año con año, cuando salíamos de vacaciones, ver que la universidad iba creciendo, que teníamos laboratorios, que teníamos aulas, que teníamos gimnasios, todo eso. Eso motiva mucho a los jóvenes precisamente para eso. Entonces, sí es bien importante nuevamente, insisto, tener un proyecto de inventarios para ejercer estos recursos en su totalidad, no quedarse con un solo peso y que tenga que ser reintegrado a la tesorería de la federación. Algo que es bien importante y que también lo comenté, ustedes tienen financieros, que son los que nos enseñaron a nosotros como alumnos en su momento a manejar este tipo de dinero. El recurso, como ustedes lo deben de tener, es en una cuenta productiva específica. Estos recursos van generando un interés mes con mes. Si ustedes tienen una muy buena planeación financiera, ustedes sabrán cuánto le van a dar de intereses de enero, febrero y marzo. Y esto los pueden comprometer desde antes. ¿Para qué? Para que los propios intereses puedan ser utilizados en los objetivos del fondo y nos den beneficios bien importantes para este tipo de infraestructura. Algo de lo que comentaba yo aquí es que nosotros los vamos a apoyar en todo lo que sea necesario. Lo que sí no podemos hacer son omisos en observar que el recurso se ejerza conforme a la normatividad. Lo siguiente, lo que les comentaba un poquito hace rato, que hay algunas universidades que dan más recursos a su infraestructura que otros, y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, Ciudad de México, nada más del 34%, Veracruz el 41%, Michoacán, etcétera. Pero hay estados que sí se preocupan por sus jóvenes, entonces dan mayor recurso al tema de infraestructura. Entonces, sí es bien importante que las universidades y todos los entes ejecutores, sobre todo de infraestructura educativa básica, pues se pongan las pilas y no regresen recursos. Ahorita me estaría dirigiendo a ustedes, no a los institutos de infraestructura de los estados. Entonces, sí es bien importante esta situación. Nosotros vemos, insisto, los recursos que se otorgan año con año que van creciendo, si no de manera exponencial y como quisiéramos, no, pero sí siempre va dándose un recurso mayor. Ahora, aquí lo que yo quiero exponerles un poquitín es qué es el trabajo que nosotros hacemos, qué es lo que realizamos y qué es lo que queramos que nos entiendan un poquito. Insisto, no somos insensibles, tratamos de trabajar siempre con ustedes. Lo primero que nosotros revisamos, y yo creo que algo que es bien importante, es el control interno. El control interno, al igual que la Secretaría de la Función Pública y muchos entes, el control interno nosotros no lo inventamos, sino simple y sencillamente nos apegamos a modelos como COSO para nosotros llevar a cabo un sistema que pueda garantizar que las instituciones están ejerciendo los recursos de acuerdo a la norma y todo eso, y que todo lo traen perfectamente ordenado. Es como cuando llegamos en casa, pues con el debido respeto, cuando llegamos, pues hay que poner los zapatos de la calle en un lado, tenemos las pantuflas en otro, el portafolio lo dejamos en un lado, el saco en otro. Todo eso tiene que estar perfectamente ordenado para que nosotros cuando llegamos, ustedes nos puedan dar la información y no haya problemas de que no la encuentro, de que no tengo, de que todo esto. Este es el control interno. Lo siguiente que revisamos, y también nosotros quiero que entiendan que presionamos no nada más a ustedes en el ejercicio de los recursos, sino también cuando revisamos, nosotros revisamos al Estado, que el Estado les dé los recursos, en este caso ahorita hablando del tema de FAM nada más, que cuando les llegan los recursos al Estado, antes de los 5 días se los tiene que estar dando a los ejecutores de gasto. Entonces se los transfieren a sus cuentas, ahí nosotros los estamos molestando. En caso de que no les hayan transferido los recursos en tiempo y forma, ellos están teniendo una sanción administrativa. Pero aquí es bien importante que también los ejecutores de gasto empiecen a hacer su trabajo, sus gestiones necesarias ante las instancias financieras de los estados, que les den su recurso que por ley les corresponde. Y para esto es necesario o presentarse o meter oficios o lo que sea necesario. Yo sí les sugeriría que tengan en este sentido, porque si ustedes no reclaman su recurso y el Estado no se los da, pues al final de cuentas lo van a tener que reintegrar a la tesorería de la federación. Y nuevamente sigo señalando, es muy lastimoso que si los recursos son pocos,
ustedes no los ejerzan. El Estado de manera irresponsable no se los haya entregado en tiempo. Ahora, en algunos casos me han dicho, es que el recurso me llegó el 31 de diciembre. Sí, pero si ya lo tenías comprometido, pues compromételo y ya después ejércelo. Yo sé que una obra de la magnitud que tienen las universidades no se desarrolla en 3 meses, pero si nosotros tenemos por etapas esos recursos, los vamos sacando. Bueno, la siguiente es la información financiera, lo que comentábamos hace poquito. Que la información tiene que estar perfectamente registrada y de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que estén en orden sus registros contables, presupuestales, etcétera, etcétera. Y aquí hay algo que también nos está llamando ahorita mucho la atención. Cuando nosotros les estamos pidiendo a las entidades ejecutoras de gasto los CFDIs o los XML, muchas veces estos archivos electrónicos no los tienen. Entonces, sí es bien importante, nuevamente, insisto, parte del control interno es de que ustedes tengan bien integrada esta información. Cada peso que gastaron pues, tiene que estar comprobado a través de esto. Nos hemos dado cuenta que muchos proveedores de manera mañosa les entregan a ustedes los FDIs o los XML o las facturas y después ellos las cancelan. Entonces, aquí también nosotros, de entrada, pues, les llamamos a ustedes la atención. Sin embargo, lo que hacemos es que la propia auditoría denuncia ante el SAT que estos recursos fueron cancelados, entonces los proveedores lo que hacen pues, es evadir impuestos por los trabajos que realizaron y se quedan con todo el dinero. Entonces nosotros también tratamos de coadyuvar con ustedes, pero también con las autoridades del SAT para que puedan tener este tema. Siguiente, lo que es el destino de los recursos. Aquí lo que nosotros verificamos es que, por ejemplo, si se adjudicó un contrato, haya estado conforme a las leyes, insisto, de obras públicas, si hay parte del componente de adquisiciones, pues que haya sido con base en la ley de adquisiciones, que se tengan todas las facturas, que se tengan las estimaciones, que se tengan los generadores, que se tenga todo. Hay una universidad que yo le tengo mucho respeto y que fue precisamente en San Luis, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ellos, por ejemplo, su recurso lo utilizan a través de administración. Para ellos es más fácil. ¿Por qué? Porque ellos pueden comprar todos los materiales y posteriormente ejercerlos, pero ya el recurso ya estuvo ejercido, comprometido antes del 31 de diciembre. Entonces, ellos lo van ejerciendo. Su problema normalmente es el pago de la mano de obra que tienen que desarrollar para estos proyectos. Pero ellos tienen un ejercicio muy sano, muy bueno. Entonces, parte de la experiencia que yo creo que deberíamos de pedirle un día a la Universidad de San Luis es que nos diga pues todo este tema y bueno, que les pueda decir o en un momento dado ayudar a este tema. Entonces, sí es bien importante que toda la información del ejercicio de los recursos lo tengan en tiempo, lo tengan en forma, porque también nosotros llegamos a revisar lo que yo comentaba. Si yo voy a revisar obra, pues voy a revisar de entrada que si fue por licitación pública, haya salido publicado en el Diario Oficial de la Federación o en un en algún portal local, en la ley local, digo, en el diario de comunicación local, que esté registrado ante la bitácora de la Secretaría de la Función Pública, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros lo vamos viendo, que tengan los generadores, que tengan las estimaciones, que tengan las facturas y todo eso. Segundo, pues igual que se haya tenido el proyecto ejecutivo, si fue por etapas, qué etapa se desarrolló, etcétera, etcétera. Entonces, sí es bien importante que tengamos toda esta documentación en forma. Después hay otra situación que también nosotros estamos revisando. Muchas veces la información, nosotros lo que hacemos son cruces, entonces nosotros le pedimos a la Secretaría de Educación y Hacienda que nos den los informes que ustedes mandaron del ejercicio de los recursos, cómo fueron avanzando y todo eso. Y lo verificamos o hacemos cruces con la información que ustedes nos dan también cuando llegamos a hacer las auditorías y se las pedimos. Entonces, sí es bien importante que la información tenga congruencia, la que le dan a SEP, la que le dan a Hacienda, para que no haya problemas, porque además, si bien no genera un pliego de observaciones, sí genera una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por la falta de transparencia del ejercicio de estos recursos. Lo siguiente que vemos, nuevamente ya se los había comentado un poquito, es
Si el recurso lo ejercieron ya sea con la ley de adquisiciones o con la ley de obras, que se hayan cumplido con los montos máximos, si fue licitación, si fue adjudicación o invitación a cuando menos es, que hayan respetado los montos que su propia normatividad les dice, cuánto es el monto que traen para cada uno de estos conceptos, ¿sale? También se verifican que los contratos ya hayan estado firmados, que se tengan las fianzas de garantía, que tanto de vicios ocultos como cuando se entregan los recursos y por los anticipos que se dan, sobre todo por si hay algún problema que los proveedores no se nos peleen con el dinero y en esa situación, y eso es lo que nosotros normalmente estamos revisando. Si es el caso de los temas de bienes, pues que estén inventariados, que estén, que tengan sus resguardos, que se estén usando, etcétera. En pocas palabras, lo que nosotros verificamos es que los recursos no estén ociosos, sino que los gastaron y se estén aplicando sobre todo a la comunidad estudiantil. El tema de obra pública, pues ya lo vimos un poquito en ese sentido, bueno, y aquí no les voy a tocar el tema de padrones porque no les toca a ustedes, les toca al DIF. Sin embargo, como es una presentación que normalmente también la hacemos para el DIF como ejecutores, pues ahí con ellos lo que verificamos es que se tenga un padrón de beneficiarios de los programas. En este caso, pues ustedes tienen la matrícula escolar, pues con eso nosotros en todo caso sabemos a quiénes son a los que se benefician con todo este tipo de proyectos. No lo pedimos porque no es parte del trabajo que hacemos con ustedes. Aquí les voy a comentar cuáles fueron los resultados de auditorías que tuvimos. Si pueden ver cómo ha ido disminuyendo el monto observado de 932 millones que traíamos en 2018 a 39 millones que traíamos de recursos no comprometidos y sin ser reintegrados a la tesorería de la Federación. Es decir, que vamos aprendiendo cómo utilizar estos recursos, cómo comprometerlos. Sin embargo, como vimos al principio, pues todavía traemos recursos que no son comprometidos en tiempo y forma y menos ejercidos, ¿no? Entonces, aquí lo que se les hace es que si este recurso no fue comprometido al 31 de diciembre del año que estamos revisando y no fue reintegrado o no fue, bueno, si no fue comprometido tiene que ser reintegrado a más tardar en los primeros 15 días del mes de enero. Y si no fue ejercido, pues lo tienen que reintegrar a más tardar el 15 de abril del siguiente año. Entonces, lo que se les pide es eso. En caso de que no lo reintegren, pues se genera un pliego de observaciones. En caso de que lo hayan reintegrado de manera extemporánea, lo que se hace es una promoción de responsabilidad administrativa para que los recursos se reintegren en tiempo y en forma. Después, las transferencias a otras cuentas. Aquí nosotros sabemos la necesidad que traen de recursos todos los ejecutores de gastos, sin excepción. Sin embargo, el hecho de transferir recursos de una cuenta a otra, esto genera una situación de entrada administrativa. Si los recursos fueron transferidos a una cuenta y posteriormente reintegrados con todos los intereses, aún así genera una conducta indebida y genera un PRAS. Pero si además este recurso lo transfirieron a otra cuenta y no nos están dando la documentación comprobatoria porque esa cuenta no estaba dada de alta, pues lo que genera es una promoción, es un pliego de observaciones. Esto ya se considera como un daño a la institución. Lo que nosotros normalmente utilizamos en este tipo de situaciones es que no hay una trazabilidad de cómo están pasando los recursos de una cuenta a otra. Lo que estamos tratando de hacer, y en este sentido es, déjenme utilizar este tema, es una estafa maestra chiquita. ¿Por qué? Pues porque los recursos se van transfiriendo, y llega un momento dado en que ya los perderíamos nosotros. En ese momento nosotros generamos un pliego de observaciones y obviamente, pues, si no se aclara, si no se da la documentación comprobatoria y todo eso, pues esto genera al final de cuentas un crédito fiscal y puede afectar al que firmó o el que autorizó estos movimientos, que normalmente son los tesoreros o los de finanzas. Falta de documentación comprobatoria. Lo que les comentaba aquí es que normalmente no se tiene toda la documentación, no por una negligencia, sino por una falta de control interno. Algo de lo que nos está pasando también es que como nosotros ya pedimos los FDIs, muchos de ellos no los tienen o no los guardaban o no tenían un orden sobre cómo clasificar o cómo armar esta información. Entonces ahí estamos teniendo problemas. Aquí quiero comentarles un poquito por qué estamos pidiendo la información de manera electrónica. Actualmente,
los ejecutores pueden imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6 o el número de veces que quieran una factura y la pueden poner en uno o en otro fondo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que pedimos las bases de datos de estos situaciones y lo que hacemos es una confronta de información. Si yo llego a detectar en diferentes fondos, en este caso, déjenme utilizar que pudieran ustedes estar utilizando recursos del FAMNI, por otro lado tienen las aportaciones del Estado, y en esas aportaciones del Estado me están dando esa misma factura, lo que yo hago es confrontar, checar la información y cruzarla. Y lo que hago es que si encuentro una doble facturación, pues hago un pliego de observaciones por el monto. Y esto les puede traer, no nada más, déjenme utilizar, ya no nada más es un pliego de observaciones, sino yo lo puedo hacer hasta como una denuncia de tipo penal por tener una doble documentación. Entonces, sí es bien importante lo que comentábamos al principio, de tener unos esquemas de control muy bien ordenados para que no se vayan a duplicar estas situaciones. Ya hemos tenido situaciones, no en el caso de las universidades, pero sí de otros fondos, donde me presentaron cerca de 100 millones de pesos de documentación de una y otra, precisamente por las faltas de controles. Ya después ellos se pararon cuando vieron el pliego, del tamaño del pliego. Oye, es que no son, ¿no? Tú me diste esta información, tú eres el responsable de dármela, y eso es lo que yo presento en mis informes de auditoría. Tú eres el responsable de la información. Entonces, sí es bien importante que tengamos un control sobre nuestra documentación. Aquí nos encontramos, no fue el caso de las universidades y del caso de infraestructura. Cuando nosotros llegamos a revisar, lo que hacemos también tomar son precios referenciales. En el caso de las universidades y en el caso de infraestructura, muchas veces lo que vemos son los precios unitarios que ustedes tienen en sus estimaciones. Si estos precios unitarios están fuera de toda la realidad, pues lo que empezamos a hacer nosotros es confrontar este tipo de precios unitarios para ver cómo están, cómo van, si están dentro de un rango o si se salen de ese rango. Si se salen de ese rango, lo que nosotros pedimos es pues, que nos digan el por qué está tan caro tal o cual material o tal o cual mano de obra. Y si no nos dan las instrucciones, pues lo que nosotros hacemos es precisamente que los pagos, los bienes o servicios que se están adquiriendo están a un sobreprecio. Esto genera que se hagan las aclaraciones necesarias y en un momento dado ver por qué está tan caro y puede generar también, de entrada, un pliego de observaciones y segundo, una denuncia de tipo penal. Nos vamos tanto contra el proveedor como contra ustedes. ¿Por qué? Pues porque nosotros sentimos que para que se pueda dar esta situación debe de haber una colusión y ya al haber una colusión ya hay una conducta legal que es sancionada. La siguiente, falta de amortización de anticipos. Aquí lo que yo les comentaba, muchas veces los proveedores no dan las garantías y se llega a pagar de más y ustedes no tienen cómo retener esos recursos. Pero si vemos cómo ha ido bajando de 68.3 millones de pesos en 2018 a menos de 100,000 pesos que traíamos en 2020. Quiere decir que vamos afinando de cierta manera nuestros controles. En algunos otros se nos va, pero bueno, vamos afinando esta situación. Aquí lo que quería comentarles es cuánto es el recurso que... Hay recursos, lo primero que les mostré era el recurso que se enteró a la tesorería de la Federación antes de la presentación de la cuenta pública. Y esto es lo que traemos, 77.1 millones de pesos, que ya cuando cerramos nosotros el ejercicio, es lo que no se ejercieron. Y esto puede ser por intereses financieros, por el principal, etcétera. Entonces, sí es bien importante que las áreas ejecutoras, tanto su área financiera como su área de obra, estén de la mano y vayan viendo qué recursos tienen, sobre todo para ver la parte del comprometido y la parte del pagado. Y insisto, no regresar recursos porque sí es muy lastimoso ver esta situación cuando el recurso es escaso y no se puede aplicar. Aquí sería un poquito darle los conceptos que traemos o lo que se presenta en cada uno de estos. Yo creo que esto es ver lo que yo les comentaba de los recursos que traemos de Escuelas al 100, que es muy importante.
también los recursos o las disponibilidades que se traen de otros programas. Entonces, sí es necesario que en este tema trabajemos para ver si la propia entidad federativa de los recursos que tiene disponibles pueden dar algo, porque además se tienen los recursos que eran el principal, y creo que traemos como 3,000 millones de pesos que se han generado de intereses en el fideicomiso. Entonces, aquí sí sería conveniente que se acerquen ustedes a sus autoridades educativas para ver si les pueden dar un pellizquito a estos recursos y darlo a favor de la comunidad estudiantil. Bueno, esto es lo que vimos en materia de obra. No sé si me permita, ingeniero Juan Manuel, platicarles un poquito de los resultados que tuvimos de las universidades, de las auditorías que se hicieron a las universidades estatales en su vertiente tecnológicas y politécnicas. A ver, aquí algo que es bien importante, se revisó en dos vertientes. Revisamos por primera vez universidades tecnológicas y politécnicas, revisamos colegio de bachilleres, que no es educación superior, sino media, pero lo que nos encontramos fueron situaciones muy, muy tristes, y no tristes por ustedes, sino tristes por las propias autoridades, de que no entendieron cuál era el objetivo de nosotros. Lo que estamos viendo es que muchas universidades técnicas y politécnicas, su desarrollo, su crecimiento les ha obligado a tener una estructura funcional y no una estructura autorizada. Entonces, lo que se está viendo con las autoridades educativas, con la Secretaría de Educación Pública, es precisamente que estas estructuras tengan una modificación de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, nuevamente, como los comenté al principio, nosotros como Auditoría Superior de la Federación, lo que nosotros hacemos es una revisión de legalidad. Entonces, para nosotros, la parte legal es lo propio que trae lo que les autoriza la Secretaría de Educación en materia tanto de estructuras como tabuladores, etcétera. Eso es lo que nosotros vemos. Si esto no está acorde a lo que vamos, pues lo tenemos que observar. Entonces, sí es muy importante. Lo que me estaban comentando algunas universidades es que ya la propia Secretaría de Educación ya les notificó las estructuras para el 2020, cuando eso tendría que haber sido desde enero. Sin embargo, siguen siendo, pues como nosotros los revisamos y nosotros los observamos. Entonces, yo creo que aquí es bien importante, pues que ustedes empiecen a mandar oficios o algo diciéndole a la universidad, oye, pues mi estructura funcional es esta y no la que tú me estás dando. Y decirles igual en materia de tabuladores y todo eso, para que cuando nosotros lleguemos, porque también este año pretendemos revisar a la Secretaría de Educación Pública, pues qué hace con sus peticiones, ¿no? Si les da trámites, si las ignora, si les dice por qué sí, por qué no autoriza, etcétera, porque no se vale ser omisos en esa situación. ¿Vale? Bueno, y esto fue lo que encontramos, el número de auditorías que se tuvieron, el número de PRAs y recomendaciones que tuvimos, pues sí fue un monto muy importante. Para el 2021, revisión de cuentas del 2021, nuevamente vamos a revisar universidades politécnicas, técnicas, tecnológicas, vamos a revisar al Instituto Nacional Tecnológico, vamos a revisar CECIS, vamos a revisar Colegio de Bachilleres. Entonces, la revisión va a ser pues más minuciosa y lo más seguro es que encontremos este tipo de situaciones. Entonces, lo que nosotros les pediríamos es que empiecen a trabajar con la Secretaría de Educación Pública y le hagan saber las necesidades que tienen. El monto que traemos, el monto que se reintegró fue de 1.6 millones de pesos, que no es mucho, pero bueno, ahí vamos trabajando en esta situación con ustedes. Y básicamente esto sería lo que yo traigo de presentación. Yo quedaría a sus órdenes para cualquier pregunta, nada más lo que sí he comentado, que yo no interpreto la ley, lo que yo trato de dar son consejos sobre lo que tenemos del ejercicio de los recursos. Quedo a sus órdenes. Ingeniero Juan Manuel, muchas gracias, quedo a las órdenes de los comentarios que tengan o las preguntas. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Sí, muy bien. Bueno, tenemos una pregunta y si ya saben, si alguien desea tomar la palabra, levanten la mano y abrimos el micrófono. Obimar pregunta, ¿dónde se puede consultar la lista de precios que manejan lo que señaló el expositor cuando los montos son superiores al estándar que maneja la auditoría? La propia Secretaría de la Función Pública
Dentro de la bitácora normalmente trae montos de referencia. Ahí pueden observar esta situación, estos históricos, y ahí lo pueden ver. Insisto, puede haber un margen de variación entre un estado y otro, sobre todo por la falta de recursos disponibles, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo entendemos perfectamente, pero no pueden ser variaciones que sean un 100, 200, 300%, porque ya no sería un poco lógico, ¿no? Gracias. Gracias. Pregunta Marisela, ¿cómo podemos protegernos de los proveedores que cancelan facturas después de habérseles pagado? Ustedes están revisando en el portal de chat precisamente las facturas que les emiten los proveedores, porque se las entregan a ustedes y antes de que cierre el mes, ellos las cancelan. Entonces, para ver esto y en un momento dado solicitarles la reexpedición de estas facturas. Okay, es en el portal del SAT. Gracias. Navarro de la UPM. Dice, ¿dónde y con quién podemos consultar los mecanismos para efectuar la devolución de recursos no ejercidos? O sea, los remanentes del ejercicio 2020, conforme el artículo 15º transitorio del PEF 2021. Esto lo tienen que ver con la Secretaría de Educación Pública. Creo que lo maneja directamente la Dirección General de Recursos Financieros, la licenciada Mónica Pérez. Ella es quien maneja este tema directamente. O con su coordinadora de sector. Perdón, no se oye, ingeniero. Mil disculpas. Ok. Les pregunto a la gente que si quieren levantar la mano, si alguien tiene más dudas. No veo. Si no, sería todo, licenciado. Yo creo que nos ha ilustrado. Es como cuando dábamos clases. Si no hay preguntas, quiere decir que todos entendieron. No, yo creo que no. Nadie entendió nada. No, hemos estado siguiendo y creo que ha sido muy buena la difusión y gracias por todo esto. Ya seguiremos en el siguiente año con algunas. Veremos cómo seguimos apoyando, pero por lo pronto le agradecemos mucho esta exposición muy clara, muy buena. Les recomiendo que consulten la página de ANUYESTIC, va a estar la presentación allí para que ustedes puedan seguirla también. Pues es todo. No sé si muchas gracias. Yo le hago llegar la presentación, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias y queda a sus órdenes. José Luis, no sé si tengas que agregar algo. Muchas gracias, Juan Carlos, de verdad. No escuché lo que comentabas, Juan Manuel, se pierde tu voz, como te mueves. Creo que tu micrófono es unidireccional y se pierde tu audio por momentos. Okay. Muchísimas gracias, Juan Carlos, es maravilloso lo que acabamos de escuchar. Yo creo que sí va a haber dudas. Yo creo que sí es un buen momento para reflexionar sobre los temas que nos ha expuesto y sobre todo detalles que cada uno de nosotros tenemos que revisar en las instituciones de educación superior. Y creo que esto abre camino, ¿verdad? Para nuevas preguntas. En la presentación que tienen están mis teléfonos, están mis extensiones. Lo que necesiten, yo siempre estaré para apoyar a las universidades y a los ejecutores de gasto, insisto. Yo no interpreto la ley, lo que yo les puedo dar es la experiencia que tenemos, parte de la revisión por las revisiones que hacemos. Entonces, obviamente, pues siempre vamos a estar, nunca nos negamos, al contrario, siempre estamos dispuestos a aclarar cualquier situación, ¿no? Eso es maravilloso, definitivamente. Pues Juan Manuel, si tienes algunas palabras de cierre y además de que están pidiendo la liga y sí, yo creo que amerita mucho volver a ver esta presentación y contactar a Juan Carlos Hernández definitivamente. Juan Manuel. Gracias a todos los que participaron. Sí, vamos a mantener esta comunicación con el licenciado Juan Carlos Hernández Durán. Siempre ha sido una persona muy amable y dispuesta y ahora que ya lo conozco en persona, pues mucho más. Entonces vamos a mantener esta comunicación y pues a todos, gracias a ANUYESTIC, gracias a
a los que se conectaron, gracias a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Eso es todo, gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien, gracias. Hasta luego. José Luis, ya terminó de grabar, ¿verdad?